Vale, la semana pasada nosotros comenzamos con el tema del perdón bíblico, mirando lo que nos dice la Biblia sobre el perdón, y comentamos que bíblicamente lo que la Biblia dice es que debemos perdonar tal como Dios nos ha perdonado a nosotros. Y establecimos que Dios nos perdona en el momento que arrepentidos pedimos perdón, y en ese momento recibimos el perdón. Por lo tanto, entendemos que lo que vimos la semana pasada, cada vez que viene una persona arrepentida y pide perdón, debemos perdonar a esta persona. Pero eso dejó la puerta abierta. ¿Qué pasa si una persona no pide perdón? ¿Qué pasa si tenemos una situación en que una persona no pide perdón y nosotros buscamos una palabra en el texto que vimos la semana pasada, que era de soportar a la persona que no pide perdón? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, aquí tenemos el texto otra vez que vimos la semana pasada, soportándoos unos a otros, y luego, como punto aparte, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bien, ese pensamiento, ¿qué significa exactamente eso de soportar en este texto? Si bien es algo diferente de perdonar. Y esto es lo que queremos establecer, y no solamente en esta tarde, sino que tomar varias semanas para establecer este pensamiento. ¿Qué significa esto? Y lo he puesto así para, no sé, para aclarar nuestro pensamiento. O sea, ¿cómo tratamos a las personas no arrepentidas? ¿Qué hacemos con una persona no arrepentida? Ya la semana pasada empecé a comentar esto, pero ahora vamos a ver la base bíblica para lo que estuvimos comentando la semana pasada. ¿Dónde podemos ir? Pues hay varios pasajes donde podemos ir, pero quiero comenzar, y fíjate, hace una hora iba a comenzar en otro sitio, pero cuanto más lo trabajaba, decía, no, tenemos que entrar primero en este sitio. El sitio donde quiero entrar en ese tema es el capítulo 12 de Romanos. Bien, Romanos 12. En la primera parte del libro tenemos el trasfondo, ese trato teológico de lo que es la salvación, estableciendo primeramente que el ser humano está perdido sin Dios, está destituido de la gloria de Dios. Luego después, ese pensamiento que podemos ser justificados por fe en Cristo Jesús. Y luego no solamente esto, sino santificados, o sea, lo que es el instante de la fe del pecador, se convierte en la vida del cristiano, en que nuestra vida va transformándose más y más a la imagen de Cristo, que incluso debería llevarnos al punto en que un día, al estar en su presencia cara a cara con Él, seamos completamente transformados a su imagen, ese momento que realmente se complete el proceso de la santificación y llamamos esto la glorificación. Por lo tanto, todo esto lo tenemos en los primeros 11 capítulos. Ahí en los capítulos 9 al 11 específicamente habla del tema de Israel, la relación de Israel con la iglesia. Pero en el 12, el apóstol empieza a tratar, digamos, los aspectos prácticos de esta salvación. ¿Qué significa la salvación en nuestras vidas? Y primeramente entra en el tema de los dones y habla de los dones. O sea, cada uno que hemos puesto nuestra fe en Cristo tenemos dones y podemos ejercer estos dones para la gloria de Dios entre nuestros hermanos. Pero quiero avanzar un poco más y entrar específicamente en el tema del amor. Bien, vamos a comenzar hoy en el versículo 9. Si miráis antes en el 8 está hablando de los dones, habla de la exhortación y tenemos antes el servicio y otras cosas, pero entra en el amor. Y ahora, si recordamos lo que Pablo dice a los corintios, el amor es sumamente importante en este contexto de los dones.
porque el amor es un don que ejercemos y ya para el Señor, o sea, que podemos usar para el beneficio de los hermanos. Así que entramos en el tema del amor. Ahora, he puesto aquí el amor y nuestros hermanos. Empezamos primeramente con este punto. ¿Cómo demostramos, cómo vivimos el amor en nuestras relaciones con los hermanos? Bien, vamos a entrar ahí en el versículo 9. ¿Qué nos dice primero en cuanto al amor? Ahora, ¿qué significa que el amor sea sin fingimiento? ¿Vale? Sincero, Nidia, habías dicho. Verdadero, ¿vale? Todos entendemos que se puede fingir algo y es sumamente ofensivo, ¿verdad? ¿Cuántas veces ha pasado con un político que está en un acto oficial y está con micrófono y luego pensando que han cerrado el micrófono, empieza a hacer comentarios, ¿no? ¡Qué burrada! ¡Madre mía! Escuché una cosa de estas que un político se metió en el coche y empezó a criticar a la mujer que le acaba de comentar algún tema que le interesaba mucho y empieza a decir, vaya rollo, es que me soltó la mujer esa, y estaba todavía grabando con el micrófono. ¡Guau! Qué feo ese tipo de hipocresía, ¿verdad? Esa es la palabra para eso, es hipocresía. Y por lo tanto aquí dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Aquí ese pensamiento que debe ser un amor sincero. Desde luego que sí. Bueno, vamos a intentar movernos con un poco de prisa por esa sección porque realmente queremos llegar a lo que viene después. Sí que puse así. Bueno, bien, pues rápidamente. Dice, el amor sea sin fingimiento. El versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabes qué creo? Que he puesto aquí. No. Vale, al final no puse los puntos aquí, pero bien. Tenemos aquí en el versículo 10 ese pensamiento del amor fraternal, ese honor que tratamos con las demás. Qué bonito es cuando una persona te trate con honor, te trata como si tuvieras valor. Bueno, si tuvieras, eso suena que no lo tienes. Te trata como si tienes valor, reconociendo el valor que tienes. Eso es algo realmente precioso y al revés, todos hemos experimentado, ¿no? Una persona que nos ha tratado como si nosotros no contáramos, como si nosotros no somos importantes. Uf, qué feo eso, ¿no? Y qué triste que muchas veces nos causa ese afán de intentar demostrar que yo sí que tengo valor, que al final tampoco quedamos bien cuando hacemos esto. Bueno, triste. El amor nunca debe actuar de esta manera. Continuando, en el versículo 11, dice el 10, prefiriéndonos los unos a los otros. Ese pensamiento de intentar, como si fuera una competición, para ver quién puede demostrar el valor de la otra persona, incluso mejor que los demás. Yo escuché, recuerdo un hombre que nos habló, Maribel y yo éramos recién casados, y este hombre creo que tenía 120 años. Bueno, por lo menos nos parecía a nosotros. Yo creo que tendría ya 90 o casi 90. Y el hombre nos comentó, dice, mi esposa y yo tuvimos, porque creo que ya era viudo, tuvimos una competición entre nosotros. Y era ver quién podría hacer la cosa primero para la otra persona. O sea, decía mi esposa, tengo un poco de sed. Y se levantaba corriendo para intentar coger agua antes que ella cogiera el agua. Y dijo, era nuestro juego, nuestra competición en el matrimonio. Siempre intentar servir al otro mejor que el otro nos servía a nosotros. Y pensé, qué bonito.
Qué bonito una forma de ver la vida, ¿no? Ver una relación, de decir, voy a servirla a ella más que me sirve a mí. Eso tristemente no es nuestra programación por defecto. Quizás nuestra programación por defecto es intentar que la gente nos sirva más que nosotros servimos a la gente. Pero aquí tenemos otro pensamiento. El versículo 11, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es lo que requiere diligencia? Bueno, hay muchas cosas que pueden requerir diligencia, pero en este contexto esto requiere diligencia, ¿verdad? Así que es difícil hacer esto, es difícil amaros los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos, eso es difícil. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo esto debemos hacer fervientes en espíritu, diligentemente, con el espíritu, o sea, debemos aplicarnos a hacer todo lo que nos ha dicho el apóstol aquí. Y finalmente el 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y aquí volvemos a ver ese secreto para vivir de esta manera. ¿Cómo vivimos de esta manera? Pues ahí estamos, gozosos, sufridos y constantes. Todo esto nos hace ver que esto no es algo fácil de hacer, eso es algo que requiere la obra de Dios en nuestros corazones, pero con la obra de Dios en nuestros corazones podemos vivir de esta manera. Y así el versículo 13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí finalmente el amor práctico, intentando pues alcanzar las necesidades de los hermanos. Así que bueno, eso es un resumen rápido de esto, que no es exactamente nuestro enfoque en esta tarde, más bien es el contraste. Porque lo que Pablo hace a continuación es tratar el tema de nuestro amor y los enemigos. Bueno, una cosa es hablar de lo que he hablado ahora rápidamente, ese amor sincero, diligente, humilde, todo lo que hemos visto, y hacerlo entre hermanos, porque además es bonito porque hay una alta probabilidad de que el amor que muestro hacia mi hermano en Cristo va a mostrar hacia mí. Y eso es precioso. Esto es ya un cachito del cielo, ¿no? Cuando amamos y nos sentimos amados. Cuando es una calle de doble sentido, eso es precioso. Pero cuando entramos en este segundo punto, no tenemos ninguna garantía de tener una calle de doble sentido. No tenemos ninguna garantía de que el amor que demostramos vamos a recibir en algún momento. Todo lo contrario. Parece que lo más probable es que si amamos a nuestros enemigos, jamás vamos a ver la devolución de ese amor. Jamás experimentaremos el amor del enemigo. Por lo tanto, nuestra tentación es decir, pues no amo a mis enemigos. No lo merecen. Guardo mi amor para los que lo merecen, pero ese no es el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico es que deberíamos amar también a nuestros enemigos. Vamos a entrar y ver lo que nos dice. Bien, versículo 14. Empieza con ese pensamiento. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bien, entrando en ese punto. Primeramente, en los versículos 14 al 18 tenemos unos ejemplos prácticos de este amor hacia los enemigos. De la misma forma que en el versículo 11 o el versículo 13, perdón, teníamos la hospitalidad, un ejemplo práctico del amor para con nuestros hermanos. Ahora tenemos estos ejemplos prácticos. Primeramente empezamos en cuanto a la situación de la persecución. Entendemos que los hermanos del primer siglo, además, aquí tenemos la carta a los romanos. Entendemos
que ellos, sobre todo, estaban experimentando persecución y que experimentarían mucha más persecución conforme avanzaba el tiempo. Cuando alguien te persigue, ¿cuál es nuestra tendencia natural? Correr, separarnos, no querer tener nada que ver con esta persona. Y desde luego, tengo que decir que hay situaciones en que igual lo podemos hacer y debemos hacer, ¿vale? Hay situaciones en que podemos apartarnos. Lo tenemos en la Biblia. Cuando empezó a desatar la persecución en Jerusalén, ¿qué pasa con los hermanos? Se dispersaron, se esparcieron por todo el mundo. ¿Y eso fue una cosa negativa? No. Porque el Evangelio fue con ellos y realmente parte del fruto de esta persecución es la extensión del Evangelio. Así que no es una cosa mala necesariamente que una persona perseguida busque cortar lazos con la persona que le está persiguiendo. Pero hay otras situaciones en que una persona nos persigue y no podemos cortar lazos. Por ejemplo, tenemos un compañero en el trabajo que parece que su pasatiempos favorito es meter el dedo en la llaga, hurgar y molestar, y más quisiéramos no ir corriendo, sino que se fuera él corriendo, ¿no? Pedir al jefe que lo mande a otra fábrica, que lo mande a otra ciudad, si fuera posible, a otro país, que lo mande a Qatar para trabajar en Qatar. Venga, que cuanto más lejos posible, pero eso no es una realidad, ¿no? Igual este compañero de trabajo está con nosotros día tras día tras día y nosotros decimos, Señor, por favor, llévalo a cualquier sitio, sácame de aquí si hace falta, pero no puedo más. Y sin embargo, si Dios no contesta esta oración, empezamos a entender que igual tenemos que adoptar otra actitud hacia esta persona. Otro ejemplo, igual es un miembro de familia. Uy, qué terrible, ¿no? Qué triste tener un primo, un hermano, a veces incluso un padre, una madre, un hijo, que es, igual está amargado con el tema de Dios y cada vez que surge el tema, ¡buah!, directamente va a por nosotros y es una persecución. ¿Qué hacemos en estas situaciones? Pues Pablo está hablando precisamente de estas situaciones y dice, cuando nosotros recibimos persecución, lo que es nuestra tentación es maldecir. Lo que queremos hacer es, como los discípulos aquella tarde que iban camino a Samaria y Jesús pensaba parar en Samaria, pero los samaritanos le dijeron, pero ¿cuánto tiempo? Jesús dice, no, solo un día hasta seguir el viaje a Jerusalén. Y los samaritanos dijeron, pues no. Si te vas para Jerusalén, pues aquí no te puedes quedar. Solo te puedes quedar si quieres quedarte aquí, pero si piensas ir a Jerusalén, aquí no te puedes quedar. Un poco fuerte, ¿no? Un poco fuerte que tengan esa actitud. Ahora, tengo que decir, esa actitud no es diferente de la actitud que habrían tenido los de Jerusalén si llegan a saber que Jesús iba para Samaria. O sea, es tal por cual, sinceramente. Pero Jesús dice, bueno, vale, así que continuamos el viaje y ya buscaremos otro sitio para dormir esta noche. Igual, esta noche nos toca dormir junto al camino. Bueno, es lo que toca. Venga, adelante. ¿Y los discípulos qué dicen? ¿Recordamos la historia? Se acercan sobre todo Jacobo y Juan, ¿y qué piden? No, ese no es cuando piden eso. Sí, estos son los que dicen, Señor, ¿quieres que arreglamos el tema, ¿no? ¿Quieres que mandemos que baje el fuego del cielo para consumir la ciudad entera? Porque si quieres, nosotros lo hacemos. Es que me llama la atención, ¿lo habrían hecho alguna vez? ¿Con qué confianza
hablan de poder traer fuego del cielo y que sepamos, nunca en la vida lo habían hecho. Yo no soy Jesús, pero si fuera Jesús, yo creo que habría dicho, adelante, hacedlo, que nos quedamos para verlo. Quiero ver, chicos, que caiga el fuego. Pero Jesús dice, chicos, no sabéis de qué espíritu sois. O sea, nuestra tentación sería esa. Clamar y traer fuego del cielo para consumir. Y, sin embargo, Pablo dice, no, esa no es. Lo que deberíamos hacer es buscar bendecir a esta persona. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, nos da otro ejemplo. Los versículos 15 y 16 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahora, este versículo, estos dos versículos, sinceramente, normalmente los escucho fuera de contexto. Y son principios que bien se puede aplicar en cualquier contexto, creo. O sea, ¿qué hacemos cuando entramos en la iglesia y tenemos un hermano que está súper contento porque le acaba de salir un trabajo? ¿Qué hacemos con esta persona? Está claro que deberíamos celebrar con esta persona. Y cualquier motivo es bueno para celebrar, ¿verdad, Pepe? Cualquier motivo. Sí, cuando hay intereses y cuando no hay intereses, se puede celebrar. Bueno, ¿y qué hacemos si entramos en la iglesia y hay un hermano que está destrozado porque ha pasado algo inesperado? ¿Qué hacemos? No es el momento para decir, mira las bendiciones que yo tengo, porque esto puede chafar a la persona, ¿no? Sobre todo si damos la impresión de que todo me sale bien a mí, justo cuando un hermano está luchando con el tema de por qué me sale todo mal a mí. ¿Qué debemos hacer? Debemos llorar con el que llora. Entonces, yo creo que es verdad que este principio general se puede aplicar en todos los contextos, pero me llama la atención el contexto específico en que Pablo dice estas palabras. El contexto específico tiene que ver con nuestra relación con nuestros enemigos. ¿Qué hacemos cuando nuestro enemigo está súper contento porque le ha salido algo bien? ¿Cuál es nuestra tentación? Nuestra tentación es decir, seguro que ha robado algo, por eso ha comprado el coche este nuevo. Seguro que cualquier momento se pone enfermo y lo pasa fatal. O sea, muchas veces nuestra tentación es intentar chafar lo que es el gozo de la persona. ¿Y qué hacemos cuando nuestro enemigo está llorando? ¡Sí! ¡Por fin! O sea, ¿a que podemos sentir la tentación de reaccionar así? Maribel está diciendo que estoy mal en hablar así, porque, bueno, quiero aclarar que cuando estoy hablando así, no estoy diciendo que esto es lo que siempre hago, ¿vale? Estoy diciendo que como seres humanos, esta es nuestra tentación de actuar así. Es natural regocijar cuando está llorando. Y cuando está regocijándose, llorar deseando que lo pasara peor. Y sin embargo, Pablo dice, deberíamos actuar con él de la misma forma que actuaríamos con nuestros hermanos. Gozarnos cuando se goza. He puesto la palabra empatía. Qué bonito es tener esa empatía, esa conexión con una persona, y deberíamos poder hacer así. Ahora, no estoy hablando de que cuando está gozando sobre la injusticia, que nos gozamos con él. No estoy hablando de esto. Tampoco cuando está llorando por las consecuencias del pecado, que lloramos con él para decir, qué pena que te haya pasado esto. No, pero donde podemos compartir con esta persona, deberíamos hacerlo.
y buscar tener esa unanimidad, en el versículo 16, ese ser unánimes con ellos, no altivos. Y ahí vemos el orgullo humano que está detrás realmente de muchas veces nuestras actitudes. Ese orgullo que quiere que lo pase mal, que no quiere que lo pase bien. Y en vez de tener ese orgullo, debemos ser humildes y buscar el bien de los demás. Y luego dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y creo que esa línea es fantástica aquí porque, claro, estamos escuchando esto y tenemos una vez más la tentación de pensar, esto no funciona. Esto no, eso no va para mi situación. A lo mejor funciona para otras personas en su vida, pero para mí no, porque tú no conoces mi situación. Y Pablo dice, no seas sabio en tu propia opinión, o sea, no te enaltezcas así para decir, yo sé mejor que Dios. Deberíamos aceptar lo que Dios está diciendo. Bueno, empatía y humildad. En tercer lugar, bueno, ya voy de dos en dos. En tercer lugar, nos dice el versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Volviendo a este pensamiento de lo que es nuestro sentido de justicia que nos dice, mira, ¿qué me haría él si yo estuviera en la misma situación en que él está ahora mismo? Pues, por lo tanto, yo voy a hacer directamente lo mismo que me haría él a mí. O sea, él está triste porque algo no le ha salido bien, él estaría, si yo estuviera en esa situación, él estaría regocijándose. Así que yo voy a hacer lo mismo que haría conmigo. Es fácil de justificar. Los niños lo hacen mucho. Los niños tienen un sentido de justicia que es increíble. El niño entiende perfectamente lo que es justo, lo que no es justo, y muchas veces actúan de una manera cruel y tienen razón. Es justo según su forma de medirlo, y sin embargo aquí vemos otra norma. Ahora, todo esto tiene su base en el Sermón del Monte, y ahí es donde vamos en cuanto terminamos Romanos 12. Vamos a mirar el Sermón del Monte, pero aquí podemos entender ese principio de intentar hacer el bien en vez de hacer el mal, independientemente de lo que ha hecho esta persona o de lo que imaginamos que haría esta persona. Y finalmente el versículo 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto lo dice dos veces. Si es posible, ¿va a ser posible estar en paz con todos los hombres? No es posible. No es posible. ¿Sabes por qué? Porque algunas personas no quieren estar en paz con nosotros. La persona que quiere guerra, pues normalmente lo consigue. Cuando Pablo dice aquí, si es posible, abre la puerta a que, vale, hay momentos en que no es posible. Pero si es posible, y sobre todo, aclarando más, en cuanto dependa de vosotros, o sea, siempre hay dos lados. Desde mi lado, yo siempre voy a buscar la paz con todas las personas. ¿Lo voy a conseguir siempre? No. Puede que una persona me odie y que siempre que puede, pues intenta empezar la guerra. Pero en cuanto a mi parte, yo busco la paz con todas las personas, ¿vale? Pienso, Nidia, vienes de Israel. ¿Habrá paz entre Israel y Palestina en algún momento? Pues, ¿por qué no? Porque por lo menos hay un lado, y posiblemente hay dos, pero por lo menos hay un lado que no quiere la paz para nada. Y da igual lo que se haga, siempre van a atacar, siempre van a provocar, y eso es una realidad en el mundo en que vivimos. Y entonces,
está bien que lo veamos a esa luz de la Biblia y entender que hay cosas que quisiéramos estar en la paz, pero igual no vamos a tener paz con todos. Pero vuelvo a poner, esos son ejemplos prácticos del amor. Tenemos ese pensamiento de ser de bendición, de tener empatía, hacer el bien y, por lo menos en nuestra parte, buscar la paz. Eso es un gran pensamiento de lo que es ese amor al enemigo. Ahora, vuelvo a decir, eso es fácil. Eso es algo fácil para nosotros hacer, amar a nuestros enemigos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Vamos, si era difícil amar a nuestros hermanos, que los cuales igual nos pueden amar a nosotros, pero a veces no. A veces amamos y no recibimos amor. El mismo apóstol Pablo experimentó esto con los corintios. Él los amó y ellos lo rechazaban. Ellos no lo amaban y sin embargo Pablo decía, estoy dispuesto a amar y volver a amar, aunque amando más se ha amado menos. Pero cuanto más con el enemigo. Esto no es fácil, es sumamente difícil. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Y quizás los versículos más importantes en todo este pasaje son los versículos a continuación, porque nos dan el trasfondo que nos permite amar, como nos dice aquí, con estos ejemplos prácticos de amor. ¿Cuál es el principio? Lo tenemos aquí en el versículo 19. Empezamos con el principio. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pablo aquí cita del Antiguo Testamento. ¿Lo tenéis ahí en vuestras Biblias? ¿De dónde proviene esta cita? Yo lo diría, pero no tengo las gafas y me es imposible ver la letra chiquitita esa que... Muy bien, Deuteronomio, ¿vale? El quinto libro de Moisés, tenemos este pensamiento que Dios establece, dice, mía es la venganza, y luego tenemos la promesa, yo pagaré. En ese contexto, esto es sumamente importante. Lo he puesto aquí como la verdad que hace posible el amor. ¿Cómo puedo amar a mis enemigos sabiendo que igual no me van a amar a mí? Y lo que es más, puede que incluso sigan intentando hacer la vida imposible para mí. ¿Cómo les voy a amar? Y la respuesta es entender que la venganza pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Ahora, cuando hablamos de la venganza, quizás en nuestra mente la palabra venganza automáticamente no va con Dios, ¿no? Porque venganza normalmente nos suena, no sé, ira, a algo violento, y cuando lo ponemos con la persona de Dios, pues nos choca un poco. Quizás nos podemos ayudar un poco hablando de otro término. En vez de hablar de venganza, quizás podemos hablar de justicia. E incluso tenemos la palabra ajusticiar, ¿no? Ajusticiar tiene que ver con, normalmente, una persona que toma la justicia en sus manos y dice, mira, esta persona si le hacen un juicio, pues nunca va a pagar lo que tendría que pagar, por lo tanto, yo voy a hacer algo y voy a... Ahora, si pongo este contexto, no es que Dios está ajusticiando a las cosas, sino que Dios está haciendo perfecta justicia. Eso es el concepto que realmente tenemos en esta palabra venganza. Dios dice, esto es mi trabajo. Yo me ocupo de asegurar que al final se hace
perfecta justicia y no habrá ninguna injusticia que se escape sin castigar. Tenemos que entender esa verdad y eso nos libera de una manera increíble. Porque en el momento que realmente entendemos esto, ¡wow!, me libera porque ya no tengo que buscar esa venganza, ya no tengo que intentar tomar la justicia en mis manos para intentar ajusticiar la situación. Yo puedo confiar que Dios lo va a hacer. Ahora, tenemos que recordar una verdad bíblica muy importante. No siempre en esta vida vemos esa justicia perfecta. Hay personas malas, pero malas, que viven una vida larga, y parece que duermen como bebés, que no les pasa nada, que desde luego desde nuestra perspectiva decimos, no es justo. Esa persona tendría que sufrir por todo lo que ha causado, no a mí solamente, sino a muchos más. Primeramente, nuestra visión no es completa. Igual pensamos que esta persona duerme como un bebé, pensamos que esta persona tiene todo bien, igual sufre más de lo que imaginamos. Pero aparte de esto, entendemos que después de esa vida, esta persona tiene que estar delante de Dios para dar contestación en cuanto a su vida. Y esta persona, si no ha aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿cuál será su destino? Una eternidad en el infierno. Una eternidad en el infierno que es suficiente para realmente darle la paga por todo lo que ha hecho en esta vida y realmente hacerle sufrir lo que es su pecado. Tenemos que recordar esto. Dios promete, yo pagaré. Yo voy a hacer justicia, así que no te metas en medio. Recuerdo hace años, Maribel y yo fuimos a una conferencia y el predicador predicó sobre este pasaje. Y él lo habló como una avalancha. Ahora yo no he visto una avalancha en la vida, ¿vale? Solo en las películas. Pero no sé si vosotros habéis visto, vosotros que habéis vivido en sitios mucho más fríos. Un poquito. Vale, no algo grande, mejor no ver nada grande. Pero esa imagen de empieza a caer la nieve y conforme va cayendo, coge más y más volumen y llega el momento que tú no quieres estar en medio. O sea, tú ves venir esa avalancha hacia ti, pues corre y busca cobijo, porque cuando llega a ti tiene tanta fuerza que te arrasa, te lleva. Esa es la imagen que pone aquí. Dice, no deis lugar a la ira. Dice, quítate de en medio, porque si tú estás en medio, no quieres estar en medio cuando la ira de Dios llega. Y eso, si tenemos una visión real de lo que es el juicio de Dios, una visión real de lo que es el infierno, debería liberarnos para mostrar amor a las personas que realmente nos maltratan en esta vida. Vuelvo a decir, no es para que busquemos personas para maltratarnos. No estoy hablando de invitar la persecución. Si puedo evitar la persecución, hago bien en evitarlo, pero hay persecución que no voy a poder evitar. ¿Y cómo trato con esta persona? Con amor. ¿Por qué? Porque Dios juzgará a esta persona. Y por lo tanto, la única oportunidad que yo tengo para hacerle algún bien es ahora. Y no solo eso, sino que el versículo 21 nos da un último principio aquí. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Porque nunca sabemos cuando nosotros, amando a nuestros enemigos, así de esta manera, vamos a realmente vencer el mal con el bien,
Y a lo mejor este enemigo nuestro se convierte en hermano nuestro. Qué bonito tener esa situación, ¿no? Un enemigo que dice, no te entiendo porque yo te he tratado mal, te he odiado y sin embargo tú siempre me has tratado de otra manera. Y al final, por medio de este testimonio, Dios obra en su corazón y se convierte al Señor. No va a pasar, una vez más, en cuanto dependa de vosotros, si es posible. Hay personas que van a resistir al Señor y al final tendrán su destino. Pero qué bonito sería ser usados por Dios para amar a nuestros enemigos de tal forma que Dios vence el mal con el bien. El versículo 20 que es saltado vuelve a darnos estos ejemplos muy, muy prácticos, incluso tomando del Antiguo Testamento otra vez. Tenemos otra cita aquí del Antiguo Testamento, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Ahí ves que tiene hambre, ¿qué haces? Le das de comer. Por supuesto, debemos entender que darle de comer a tu enemigo no es quitar comida de la mesa de tus hijos. No es correcto que pasen tus hijos hambre para que coma tu enemigo, ¿vale? Y Pablo dice en otro sitio, el que no provee para su familia es peor que un infiel, un incrédulo. Bien, o sea, ese pensamiento está, pero dice, si tú tienes en tu capacidad de hacer, de dar comida a tu enemigo que tiene hambre, hazlo, dale de comer. Y luego después dice, y si tuvieres sed, dale de beber. Sus necesidades más básicas, debes hacerlo. Ahora, notamos que estamos hablando de hambre y sed. No estamos hablando de poder conducir un Ferrari. O sea, no estamos hablando de que yo tengo que, no sé, aportar para el enriquecimiento de mi enemigo, pero las necesidades básicas, en la manera que yo pueda ayudarle, debo. Y luego después tenemos esta frase, dice, y pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Esta es una frase muy famosa y sinceramente es una frase difícil de entender. No tenemos una idea 100% segura de lo que significa. Varias personas, o sea, hay varias interpretaciones posibles y estoy casi seguro que en algún momento hemos escuchado pues, alguna de estas interpretaciones. Algunos dicen que, por ejemplo, era práctica en el mundo antiguo. Si se te había apagado el fuego, ¿cómo empiezas el fuego? Claro, nosotros tenemos las cerillas y las pastillas esas de petróleo. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Que con eso cualquiera empieza el fuego otra vez. En el mundo antiguo era más complicado. Entonces, ¿qué hacías para encender el fuego si se te ha apagado el fuego? Pues pedías a tu vecino ascuas de su fuego. Y con las ascuas puedes encender tu fuego. Amontonarás ascuas sobre su cabeza. Algunos dicen que es una imagen de hacer bien a tu vecino, a tu enemigo, dándole ascuas para que él lleve a su casa para encender su fuego. No está muy claro el tema de ponerlo sobre su cabeza. Otros dicen que eso hace referencia incluso a lo que es el juicio final. O sea, estás haciendo su juicio final peor porque tú le estás haciendo bien cuando él te hace mal y si él continúa en esa dirección, más fuego tiene sobre su cabeza. Esas son quizás las dos más comunes en cuanto a las interpretaciones. Sinceramente, no te puedo decir cuál es la correcta y la que no puede ser correcta. Sinceramente, las dos interpretaciones creo que hacen armonía con el pasaje. Pepe, ¿tienes un pensamiento? Yo tengo el libro de lenguaje fácil y pone que le dé vergüenza. Que le dé vergüenza, sí. Y eso es otro pensamiento, ahora que lo dices. Es otra interpretación que se supone que es una expresión idiomática. Ascua de fuego sobre su cabeza significa que
que tiene vergüenza. Y eso es también bastante buena interpretación. Se ha dicho mucho sobre este pasaje, pero bueno, lo que está claro es el contexto de todo lo que estamos viendo. Que lo que debemos hacer es mostrar bondad, amor hacia nuestro enemigo, pero no solo hacia nuestro enemigo, sino también hacia nuestro hermano. Y así, de esta manera, nosotros estamos cumpliendo el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo todo lo que somos, ¿vale? Y luego después Jesús añade, y el segundo, parecido, ama a tu prójimo, no solamente a los buenos y agradables, sino también a los difíciles y complicados. Debemos amar a nuestro prójimo. Así que, volviendo a la pregunta, ¿cómo tratamos con personas no arrepentidas? Pues cogiendo el lenguaje que vimos la semana pasada, soportándoos. ¿Qué significa esto? Significa que confiamos en Dios, entregamos las cosas a Dios y nos quitamos de en medio. Y Dios se ocupa de estas ofensas. Y así tenemos libertad para poder efectivamente amar a nuestros prójimos. Ahora, tenemos que desarrollar más aspectos de este tema, más aspectos bíblicos, así que vamos a dejar ese tema allí de momento, y Dios mediante, entonces la semana que viene volveremos a este tema y seguiremos hablando de cómo amamos a nuestros enemigos, cómo tratamos con personas no arrepentidas. ¿Bien? Vale, oremos y luego vemos si hay alguna pregunta. Padre, damos gracias por una vez más la palabra, lo que nos dice tu palabra. Y el tema que hemos hablado hoy no es fácil para nosotros, todo lo contrario, es sumamente difícil. Va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, pero pedimos que nos ayudes a efectivamente vivir como nos dices aquí, amar a nuestros enemigos, a los que nos odian. Y pido, Señor, que tú hagas el milagro de la salvación en sus corazones. Y pido que así, de esta manera, podamos ver el milagro de salvación en las personas que quizás jamás habíamos esperado ver venir a Cristo. Pido, Señor, que tú seas glorificado en nuestras vidas, en nuestro amor para con nuestros prójimos. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.